Hola, buenas. Hoy os traigo la review en profundidad de este flash. Es el nuevo flash Speedlight de Canon 600EX RT. Lo de RT significa radiotransmisor, es decir, que tenemos una transmisión de información para tener múltiples flashes a través de radiofrecuencia. Para empezar, esto es lo que nos viene en la caja, es decir, nos viene el flash con un paquete, con una bolsa para meterlo, para guardarlo, y nos viene algo curioso que son portafiltros para poner en la parte delantera del flash y cambiar la temperatura de la imagen. Esto es muy sencillo, nos viene con dos, aunque se pueden comprar varios en Canon, nos viene con dos. Uno, no sé si os lo veis, así medio lila, ¿vale? Vale, ahí se puede ver el color. Vale, y el otro que nos viene aquí dentro, que ya lo tengo puesto, es el naranja. Que lo quito un momento, sería tal que así. Y para meterlo simplemente tenemos que meterlo en las ranuras esas que tenemos en las esquinas. Y entonces solo lo metemos y ahora lo enganchamos, ¿vale? Esto es para cambiarle la temperatura de color del flash. ¿Cómo funciona? En la parte superior tenemos unas rayitas, entonces lo ponemos y abajo ya se nos conecta, ¿vale? Y ahora ya lo tendríamos. Entonces ahora la luz que nos daría el flash sería naranja. Perfecto pues para, por ejemplo, lugares en donde tengamos techos azules para rebote azul o necesitemos, entre comillas, vale, estaba mal puesto, o entre comillas mejorar el balance de blancos de la fotografía. Y el propio flash sabe si le tenemos un filtro naranja o si le tenemos el otro filtro del otro color, gracias al sensor que tenemos en la parte inferior. Si os fijáis, tenemos dos sensores que a través de este hueco que tenemos aquí abajo detecta si tenemos un filtro naranja o un filtro de cualquier otro color y nos corrige la temperatura del color automáticamente. Pero bueno, eso con respecto a los filtros, y nos viene esta bolsita para poder transportarla, que es de terciopelo por dentro para que no se nos raye. Pero bueno, eso con respecto a los filtros y al portafiltros. Con respecto al flash, nos viene con esta bolsa de transporte y dentro, aparte de ser acolchadito, nos trae una zapata para poder ponerlo si lo queremos poner en cualquier lugar. ¿Vale? Lo montamos en la zapata y ya lo dejamos de pie. De tal manera que lo podríamos tener de esta manera, ¿vale? Y bueno, el paquete ya veis cómo es. Lo podemos poner en el trípode o en la mochila, enganchado. Está muy bien. Y bueno, con respecto al flash es muy sencillo de utilizar. Estuve viendo varios vídeos en YouTube y en todos se complican de una manera increíble. Yo no sé por qué la gente tiene tanto problema en explicar correctamente los flashes, porque no es algo tan complicado. El flash, vamos a quitar la zapata un momento. El flash es así de sencillito, ¿vale? Tenemos la pantalla, arriba tenemos la iluminación de link, es decir, si tenemos linkeado este flash con otros o si tenemos el propio radiotransmisor que podemos comprar y podemos añadirlo a la cámara sin ser un flash, es un radiotransmisor, os lo voy a poner por aquí. Con este radiotransmisor, si lo tenemos conectado directamente al flash o a otros flashes, la luz de link se nos pondrá en verde. Pero bueno, antes de meternos con la botonera de la parte inferior, vamos a ir con la estética. Por aquí tenemos el sensor del autoenfoque, ya que los flashes, me parece que el 580 también lo tiene ya, tenemos ayuda de autoenfoque, es decir, cuando tenemos poca iluminación, la cámara a veces lo hace más complicado el enfocar automáticamente, por lo que el flash nos va a ayudar hasta 10 metros a enfocar o a ayudarnos a enfocar mejor que si no tuviéramos el flash puesto. Tenemos el transmisor de información de infrarrojos para poder conectarlo a través de infrarrojos a otros flashes para que disparen todos los flashes a la vez si no tenemos radiofrecuencia como este RT. Abajo tenemos la zapata de metal. A la derecha tenemos las pilas. Y en la parte superior tenemos goma para que no entre polvo o humedad. Y en la parte de la derecha tenemos en la parte superior el cable para
autodisparador externo o disparador remoto. A la derecha tenemos electricidad, por si queremos electricidad externa. En la parte inferior tenemos un enganche para conectores de zapata externos, para poder ponerlos en módulos de conectores de zapata. Y en la parte inferior tenemos un conector para PC. Eso con respecto a conectores. En la parte superior tenemos el flash y tenemos rebote y ángulo a 14 milímetros. Luego os enseñaré para qué significa cada cosilla. Podemos guardar uno y dejar el de rebote de los ojos. Pero luego, como os decía, ya os enseñaré cómo funciona. Como veis es bastante sencillo, bastante simple. Bueno, y en la parte superior, como ya os decía, tenemos los sensores para los filtros delanteros. Con respecto a los botones, tenemos a la parte derecha tenemos bloqueado, encendido o apagado. Si nosotros, por ejemplo, programamos ciertos ajustes en el flash y una vez que tengamos esos ajustes programados, si no queremos que se nos modifiquen, lo que hacemos es bloquearnos por si por algún descuido tocamos algún botón para que no se cambien esos ajustes que le tenemos ya guardados en el flash. Una vez que nosotros queramos modificarlo nuevamente, lo volvemos a poner en on y ya podemos volver a modificar, por ejemplo, la exposición de la fotografía, el ahorquillado o la sincronización, ¿vale? Pero es para eso, para que no podamos tocar y modificar los ajustes. En la parte derecha tenemos los diferentes modos. Y esto significa, ahora mismo lo tenemos en ETTL. ETTL lo que hace es, se conecta el flash con la cámara y la cámara y el flash se comunican diciéndole la cámara al flash: tengo este objetivo a esta distancia, con este diafragma y este ISO, o sea, necesito esta cantidad de luz. Entonces el flash procesa la cantidad de luz necesaria y en el momento que la tiene procesada, cuando dispara, va a hacernos una fotografía perfecta. Es decir, ETTL sería para que se conecten ambas, la cámara y el flash. Esto es una explicación para la gente que no entienda de flashes, ¿vale? Porque he visto cientos de vídeos en internet en donde explican los flashes y no tienen un lenguaje para la gente que no entiende de flashes, ¿vale? Entonces, esto os lo explico a las personas que no entendéis mucho de flashes. Luego tenemos el modo manual. ¿Qué significa esto? Que nosotros manualmente le vamos a decir qué cantidad de iluminación queremos en la escena. 1.1 sería el flash a máxima potencia, ¿vale? Si nosotros le damos flash a máxima potencia e iríamos bajando de potencia hasta un 128avo de potencia. Pero bueno, vamos a dejarlo en 1. Luego tenemos el modo multi, que sería modo estroboscópico. ¿Qué significa esto? Os voy a poner un ejemplo en la pantalla para que veáis una fotografía de alguien saltando y son varias imágenes, ¿vale? Para que salgan esas imágenes estroboscópicas, todas las imágenes bien enfocadas, lo que hace es pegarnos varios disparos seguidos, un estroboscópico. Después tenemos la medición externa del flash. Lo podemos tener en automático o lo podemos tener en manual. ¿Qué significa esto? Hay ciertas cámaras más antiguas, sobre todo, que no tienen ETTL, es decir, que no se sincronizan el objetivo con el flash. Para eso existe el modo externo. Aquí en externo podemos modificar, por ejemplo, la distancia del zoom manualmente, el ISO manualmente y el diafragma manualmente, para decirle al flash todo lo que tenemos en la cámara sin que se comunique a través de la cámara, para que nos haga un flasheo correcto. Y bueno, eso con respecto a los modos. Con respecto a la botonera superior tenemos, si dejamos pulsado el botón izquierdo durante 5 segundos, va a entrar en funciones personalizadas. Tendríamos todos estos ajustes de funciones personalizadas. No os los explico todos porque si no sería muy largo el vídeo, pero bueno, podéis verlo en el manual aparecen todos. Y luego tenemos funciones personales. En funciones personales podemos cambiarle contraste, color de la pantalla y brillo. Pero si en vez de dejarlo pulsado lo tocamos una vez, lo que vamos a hacer es poder modificar manualmente la distancia del objetivo. Y si nosotros le damos hacia la izquierda de todo,
lo vamos a poner en automático. Ahí tenemos la A y ahí tenemos la M de manual. Si nosotros encendemos la cámara y aumentamos manualmente el zoom, ¿vale? Nos va a aparecer en el flash la distancia a la que tenemos el zoom. Pero si nosotros, por ejemplo, por cualquier motivo lo queremos modificar manualmente, simplemente lo ponemos manual, por ejemplo en 28 milímetros, y aunque nosotros modifiquemos la distancia del zoom, no se nos va a modificar en el flash. Os pongo un ejemplo. Esto, por ejemplo, nos puede servir. Imaginaros que tenemos un adaptador con gran angular en la parte delantera, una lente con gran angular en la parte delantera, y nosotros le queremos decir, oye, no, que en realidad tengo este, ¿vale? Pues, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Hay muchísimos ejemplos para poder utilizar el manual, pero bueno, ese sería uno de ellos. Vamos a ponerlo en automático de todas formas. Cuando nos aparezca este símbolo de la derecha, significa que el flash está sincronizando con el sensor de la cámara, es decir, hay varios sensores diferentes en Canon. Tenemos APS-C, tenemos full frame y tenemos diferentes tamaños. Esto quiere decir, cuando nos aparece el logo, que el flash va a modificar los ajustes adecuadamente sincronizándolos con el sensor que tenemos montado en la cámara. Si le damos a la de la derecha, aquí podemos modificar la exposición del flasheo o de la fotografía manualmente. Es decir, imaginaros que nosotros disparamos por cualquier cosa y la fotografía la queremos un poco más brillante o la queremos un poco más oscura. Lo que nosotros hacemos es cambiarle la exposición. Oye, pues súbemela un punto, ¿vale? Entonces la cámara va a sacarnos la fotografía un poco más brillante. Si os fijasteis, en la parte inferior, cada vez que disparamos y el flash detecta que se ha fotografiado correctamente con la exposición correcta, nos va a marcar durante 3 segundos la iluminación en verde. A la derecha tenemos breaking, bracketing o ahorquillado. ¿Qué significa esto? Últimamente os estoy haciendo un curso de Photoshop en el que hice un HDR. Para ese HDR hemos utilizado 3 fotografías, una con poca exposición, una con mucha exposición y otra con una exposición normal. Esto lo que va a hacernos es ayudarnos a que las 3 fotografías salgan poco, muy o normal expuestas, pero bien iluminadas. Entonces, si nosotros lo activamos, vamos a poder modificar a qué potencia estamos sacando esas 3 fotos de ahorquillado. Esto es perfecto, por ejemplo, para una fotografía de una inmobiliaria, en un interior de una habitación en donde queremos una buena iluminación. Hacemos un HDR bien iluminada. Pero bueno, eso con respecto al ahorquillado. Si venimos a la derecha tenemos 2 opciones, o disparo rápido o disparo al finalización de la apertura de la cortina. ¿Qué significa esto? Empezando por disparo rápido. El disparo rápido es para altas velocidades y el disparo al finalización del ahorquillado para la finalización de la apertura de la cortina es para cuando, por ejemplo, imaginaros que nosotros hacemos una fotografía de 10 segundos. Esa fotografía no va a estar el flash encendido 10 segundos o no nos va a saltar aleatoriamente. Normalmente, si nosotros no se lo ponemos, va a saltar al principio. Pero en cambio, si nosotros se lo marcamos como que salta al final, lo que va a hacer es, imaginaros que hacemos una fotografía desde un puente en el que se ven coches pasar. Durante 10 o 15 segundos va a dejar el rastro de luz en la fotografía y al finalizar la fotografía, justo antes de que la cortina se cierre y de que se acabe la fotografía, va a pegarnos un flashazo para iluminarnos la escena. Y bueno, luego, como visteis, la rueda para movernos a través de los menús y el botón de selección. Por último tenemos el botón de, por así decirlo, de comunicación entre el flash y los diferentes flashes que tenemos alrededor. ¿Vale? Lo voy a explicar de tal manera que lo intentéis entender los que sabéis y los que no sabéis de flashes. Es decir, en este flash, que es el RT, el 600X RT, tenemos radiofrecuencia. Esto quiere decir que se va a comunicar con otros flashes que tengamos en la escena a través de una emisión de una frecuencia, de una radiofrecuencia. Entonces, los otros 600 RT que tengamos en la escena
o los flashes que tengamos. Por ejemplo, podemos tener un flash con un radiotransmisor conectado en la parte inferior y va a recibir igualmente este lenguaje, por así decirlo. Va a saltar, pero por ejemplo para los que no tengan RT o radiofrecuencia, lo que va a hacer es, podemos decirle, oye, pues comunícate a través de infrarrojos. Lo que tenemos en la parte delantera de los flashes es un sensor de infrarrojos, es decir, se va a comunicar con los flashes que tenemos en el exterior emitiendo un pulso como si fuera el mando de la televisión, y todos los flashes que estén mirando uno al otro, es decir, que tengamos la pantallita esta roja, uno conectado con otro visualmente a menos de 10 metros, van a saltar. Si no lo tenemos visualmente, no va a saltar. Eso es lo bueno, por ejemplo, del RT o de la radiofrecuencia, que podemos tenerlo a 30 metros sin que tengamos que tenerlos visualmente unos con los otros. Entonces, sabiendo eso, también tenéis que saber que los flashes se pueden comportar o bien como máster, es decir, como flashes que mandan sobre los otros, o bien como esclavos, flashes que reciben órdenes de otros flashes, ¿vale? Entonces, si nosotros ahora mismo lo tenemos en ETTL y no tenemos ningún logo, le damos un pulso, tenemos comunicación por radiofrecuencia y lo tenemos en máster, con la pantalla iluminada en verde. Si nosotros volvemos a pulsar, tenemos radiofrecuencia en esclavo y pantalla iluminada en ámbar. Y por otro lado tenemos la comunicación por infrarrojos a través de máster, pantalla verde, o de esclavo, pantalla ámbar. Así podríamos cambiar entre los diferentes modos que tenemos dentro del propio flash. Pero bueno, como veis, no me quiero meter tan en profundidad con todos los ajustes porque si no sería un vídeo larguísimo. Pero bueno, para que veáis más o menos las funciones de este flash. Y por último, lo que se me quedaba en el tintero es que si nosotros, por ejemplo, giramos el flash en la parte de arriba, o sea, si lo inclinamos hacia arriba o si lo inclinamos hacia abajo, ¿vale? Lo tenemos 7 grados hacia abajo o lo podemos inclinar 90 grados hacia arriba. Y luego lo podemos girar, ¿vale? Esto significa que nosotros vamos a hacer rebote en la fotografía. Cada vez que nosotros modifiquemos eso, es decir, que nosotros movamos hacia arriba o hacia abajo, desaparece el zoom de la pantalla. Es decir, si nosotros movemos el flash hacia la parte superior y nos desaparece el zoom de la pantalla, lo que está haciendo es, va a hacernos un rebote. Lo mismo que si nosotros lo giramos, es decir, si ahora lo tenemos normal, y lo giramos, vamos a hacer un rebote lateral, también nos desaparece el zoom de la pantalla. Pero esto para fotografías de rebote. Como os decía, no me quiero meter en ciertas cosas porque si no os haría un vídeo larguísimo. Pero bueno, para que veáis que podéis hacer todas estas cosillas, que podéis utilizar este tipo de cosas y demás. Así que nada, espero que os haya servido de ayuda, que se haya entendido bien, sobre todo para aquellas personas que no entiendan demasiado de flashes. Y lo dicho, si le dais a me gusta, comentáis o compartís el vídeo, os lo agradezco mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!